Ahí está, muy bien. En el día de hoy nosotros vamos a desarrollar un repaso general de lo que es el sistema francés, es decir, cuando nosotros queremos amortizar una deuda, un préstamo en cuotas iguales, periódicas y de valor constante. Vamos a aprender a calcular esos valores a través de la planilla de Excel para que tengan una mejor aplicación en la vida real. Y vamos a comenzar con el tema del otro sistema de amortización que se ha utilizado bastante en nuestra vida real, en forma cotidiana, pero en los últimos años ha sobresalido la utilización de la cuota constante, es decir, el sistema francés, decayendo la utilización del sistema alemán. Comenzamos entonces nuestra clase y vamos a desarrollar las características que nosotros vamos a ver en nuestra clase de hoy, ¿sí? Para ello vamos a hacer utilización del ejercicio de repaso de las unidades 3 y 4. Vamos a tomar el ejercicio 1. Yo ahí les coloqué el enunciado, por las dudas no hayan podido acceder al enunciado de este repaso, ¿sí? Para que podamos tener a mano los datos necesarios para poder aplicar este sistema de amortización. Estos enunciados ustedes los tienen en el aula virtual, así que cuando tengan tiempo o accedan a esta grabación, o si es necesario colgar el PDF, no hay problema, lo van a tener. Empezamos entonces, es el caso de una heladera que se vende al contado en 3.500 pesos y se financia de la siguiente manera. Un 30% de entrega inicial y el saldo en 5 cuotas mensuales, iguales y vencidas a un interés del 24% nominal anual con capitalización mensual. Bien, muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Tengo varias cosas que he integrado y que lo hemos estado viendo allá desde la unidad número 1, que perfectamente las puedo ir aplicando en estos ejercicios porque la complejidad del mundo real y mucho más podemos encontrar en este tipo de operaciones financieras. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos con los cuales vamos a trabajar. Por un lado tenemos un precio de contado, 3.500, el 30% de entrega inicial, muchos eso lo toman como una cuota anticipada, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar como una entrega en el momento cero que reduce nuestra deuda. ¿Por qué? Porque si tomamos atención, vamos a tener 5 cuotas mensuales e iguales y vencidas. Está la posibilidad de que uno financie un préstamo o la compra de algún bien, un electrodoméstico, donde las cuotas sean anticipadas. Cuando nosotros empezamos allá por la unidad número 3 de renta cierta, dijimos que íbamos a ver solamente algunos casos de cálculo de valor actual y de valor final. Entonces, entrega inicial, en este caso nosotros vamos a tomarlo como una reducción de nuestra deuda. Luego pagamos con 5 cuotas mensuales iguales y vencidas. Esto ya nos está dando el dato de que se trata de sistema francés, porque el valor de cada cuota se va a mantener igual en cada cuota. Y el 24% es una tasa nominal anual. Recordemos que la tasa nominal anual nunca la utilizamos. Respetamos la capitalización que se tiene, si no coincide con la unidad de tiempo que yo necesito operar, calculamos un equivalente, ¿sí? Vamos entonces con los datos, ingresamos el precio de contado 3.500, la entrega inicial es del 30%, pero no sabemos cuál es su valor, sí sabemos que si son 5 cuotas, tampoco conocemos el valor de la cuota, ¿sí? Sabemos que son mensuales, iguales y vencidas. Esto ya me está dando la pauta que estamos en en sistema de amortización francés y lo que habíamos comentado de la tasa nominal anual. Bueno, entrega inicial. La entrega inicial no hace falta que yo conozca el valor de la cuota, no hace falta que conozca el valor de la tasa de interés efectiva.
siempre se aplica sobre el precio contado. Si nos está indicando que abonamos un 30% como entrega inicial, entonces el 0,30, porque lo llevo al tanto por uno, 30 dividido 100 me queda 0,30, lo aplico sobre el precio contado y me da el valor de la entrega inicial, que es lo que me solicita en el punto A. Creería que por el momento no tenemos ninguna duda. La entrega inicial entonces siempre lo calculo sobre el precio de contado, ¿sí? Al momento cero. Continuamos. Nos solicita en un punto B el importe financiado. ¿Cuál va a ser nuestra deuda? Si nosotros conocemos un precio de contado y acabamos de calcular la entrega inicial, y la diferencia entre ambas va a ser la deuda que yo voy a financiar en las 5 cuotas, ¿sí? Entonces, el importe financiado, ¿qué va a ser igual? El precio de contado menos la entrega inicial. Y ese valor financiado no es otra cosa que el S sub 0, el valor actual al momento cero. También se la suele simbolizar con la B, B corta en mayúscula. De todos modos, es una simbología que mientras ustedes me digan qué símbolo y qué significa esa simbología, ningún problema. Pero la mayoría de los libros que hablan de matemática financiera, a este valor financiado se lo simboliza con la B minúscula, B corta, perdón, en mayúscula, o S sub 0, haciendo referencia a que ese valor financiado se encuentra el momento de hoy, cuando hacemos la operación de la compra de esta heladera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sabíamos que el precio contado era de 3.500, en el punto anterior calculamos la entrega inicial, lo que terminamos debiendo son 2.450 pesos. ¿Sí? Este valor es el que vamos a financiar nosotros con estas 5 cuotas mensuales iguales y vencidas. Bien. Si hay alguna duda, me escriben por el chat y contestamos la duda que existiera, ¿sí? Bien, ya tenemos cuál es el valor que vamos a financiar en cuota. Veamos qué nos cobran por ese financiamiento. Punto C, nos piden la tasa de interés de la operación. Y acá también es un repaso de lo que vimos en la unidad anterior. La cuota, cuando ya aparece el elemento, el pago de la cuota, es la que me marca la unidad de tiempo. En este caso me dicen que son cuotas mensuales, entonces tenemos que encontrar una cuota, una tasa de interés que coincida con la cuota mensual. Como a nosotros nos están dando una tasa nominal anual, debemos respetar la capitalización. Y por suerte nosotros tenemos una capitalización mensual, o sea que las unidades de tiempo van a coincidir. ¿Qué pasaría si yo tuviera una capitalización diferente? Recordar lo que hemos visto allá por la unidad número 2. Primero respeto la capitalización y si no me sirve, cálculo un equivalente para llegar a la unidad de tiempo, en este caso de la cuota. Como en este caso la capitalización es mensual, calculamos la tasa de interés como la TNA dividido M, donde M va a ser igual a los 12 meses que trae el año, dividido un mes, porque la capitalización es de un mes, ¿sí? Esto nos da una tasa efectiva del 0,02 mensual. Parece una tontera, y lo digo de esa forma, pero colocar la unidad de tiempo sirve muchísimo, chicos. Porque así como nosotros nos estamos ubicando que la tasa de interés es mensual, y la comparo rápidamente con la unidad de tiempo de la cuota, también es mensual. Entonces está todo igual, está todo homogéneo y puedo seguir con mis cálculos. Pero supongamos que la capitalización hubiese sido trimestral. ¿Qué hubiera pasado acá? Tendría que haber puesto 12 dividido 3 por 3 meses. Entonces, yo no puedo poner 0,02 mensual si la capitalización hubiese sido trimestral. Tengo que colocar trimestral. Si coloco trimestral y mi cuota es mensual, entonces ya me da la pauta que tengo que calcular un equivalente mensual. ¿Se entiende esto, no? A la altura de nuestro programa. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de eso?
Bien, nadie me escribe por el chat. Debo entender que está todo más que claro. Bueno, si alguno se arrepiente, me escribe, ¿sí? Bueno, encontramos nuestra tasa de interés de la operación. Nos pide en un cuarto punto que encontremos el valor de la cuota. Ahí pasamos en limpio lo que nos va a hacer falta para calcular lo que viene por detrás, ¿sí? Valor financiado, es decir, el valor de la deuda, la tasa de interés de la operación, la efectiva, y ahora nos pide calcular el valor de la cuota. Y antes de calcular, me pone, voy a contestar una consulta por el chat. Profe, ¿cuándo utilizamos la fórmula de I equivalente? Y chicos, eso es cuando no coincide la unidad de tiempo de la que hemos obtenido con la unidad de tiempo de la cuota, en este caso. Vuelvo para atrás, dijimos que nuestra cuota es mensual. A ver, voy a salir un segundito para que yo les haga una... A ver, supongamos que acá, a ver si les queda en claro. A ver, no me permite, ahí sí. Bien, supongamos que acá yo les estoy cambiando el ejercicio y en lugar de ser capitalización mensual fuese trimestral, ¿sí? Entonces, el cálculo de esta tasa efectiva no va a ser 0,24, que es la TNA, dividido 12 dividido 1. Entonces, acá yo tengo que respetar la capitalización y lo tengo que dividir por 3. Eso, si nosotros resolvemos, y lo estoy calculando en este momento, me va a quedar una tasa del 0,06, ¿sí? Me cambio la tasa a partir de la tasa que me dieron de datos, que es una TNA. Esto es trimestral, ¿sí? ¿Coincide la unidad de tiempo con la unidad de tiempo de la cuota? No, no coincide. Como no me coincide esta unidad de tiempo de la tasa efectiva, teniendo en cuenta la capitalización, allí sí, Valentín, tenemos que usar la tasa equivalente. ¿Y la tasa equivalente a qué era igual? Ahí sub M, ¿sí? Igual a 1 más la tasa de interés, y la voy a elevar a la M. Y todo esto lo voy a restar 1. Esta M, que nosotros lo vamos a colocar como una exponente, ¿sí? No es otra cosa que la tasa o la unidad de tiempo de la tasa que estamos buscando, la desconocida, sobre la tasa que estamos teniendo como dato o la conocida. Tengo una trimestral, busco una mensual. Entonces, en este caso, el M, ¿a qué va a ser igual? Busco una tasa que es mensual y lo divido por la unidad de tiempo que es trimestral. Y de esa forma voy a calcular la tasa equivalente que necesito para la operación. ¿Queda claro ahora? ¿El resto del grupo se entendió, Valentín? Nada, no contestaban, ¿se me fueron durmiendo, chicos? ¿Queda claro la duda? Entonces, tengo que tener que todos los datos estén homogéneos, porque si no me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Bien, ahí los chicos van contestando, me parece bárbaro, genial, muy bien. Tener en cuenta entonces que debe coincidir las unidades de tiempo, si no, me da todo cualquier cosa. Es una mezcla, es una ensalada, como digo yo. Bien, continuamos entonces, vuelvo y vamos a ver lo que me estaba solicitando. Importe financiado. Lo habíamos calculado y el valor de la cuota. Para el valor de la cuota, recuerden que teníamos esta formulita que se derivaba de la fórmula de valor actual. Al despejar el valor de la cuota, debíamos aplicar esta fórmula como el producto de la deuda por 1 más I a la N por I. Todo eso está en el numerador, dividido 1 más I a la N menos 1. Si aplico, me da una cuota de 519,79. ¿Estamos? Por último, me pide completar el cuadro de amortización. Normalmente en un examen final, en una evaluación, no les pedimos calcular absolutamente todo.
Acá normalmente nosotros tenemos algunos que les damos como para que se vayan guiando si van calculando bien, pero normalmente no les pedimos tanto. ¿Qué me interesa a mí que quede bien en claro? Si entendemos eso, entienden el resto. Al menos la primera unidad de tiempo completa y el primer saldo al inicio, S1, que es el inicial de la segunda unidad de tiempo. Y lo vamos a ir completando entre todos. ¿Qué conocemos nosotros? Valor de la deuda, 2.450, ¿sí? Ese 2.450, ese 2.450 no es otra cosa que el valor al inicio, ¿sí? No, a ver en qué me quedó esto. Déjenme un segundito. No, este es otro ejercicio. Acá. El valor financiado es de 2.450. Conocemos que el valor de la deuda son los 519,79. Y tenemos algunos datitos que nosotros vamos a utilizar en nuestro cuadro. Esto lo que tendríamos que ir haciendo es ir calculando uno por uno, de la forma que nosotros hicimos la clase pasada, para que ustedes vean que nosotros lo podemos aplicar en la vida real con más cuadros, más valores. Lo que yo les propongo ahora que les voy a compartir es primero hacer un repaso de las formulitas que hemos utilizado la clase pasada, ¿sí? El valor actual, tomar en cuenta que el valor final no es otra cosa que el valor actual o deuda al inicio capitalizado por una unidad de tiempo. El interés siempre es el anterior, la deuda anterior por la tasa de interés, y como la cuota se mantiene constante, la amortización surge como la diferencia entre cuota e interés. Lo más complicado de esto es calcular la deuda al inicio. Si teníamos 5 cuotas y pagamos la primera, ahora me queda en 4, ¿sí? Si pagué 2 cuotas, me quedará en 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros calculemos la primera, por ejemplo, empezamos con 2.450, ¿cuánto creció luego de la primera unidad de tiempo? Y creció hasta 2.499. El interés, estos 49 que me dan como dato, ¿de dónde surgió? Y surgió de los 2.450 multiplicado por la tasa de interés que habíamos calculado, que dijimos que era del 0,02 mensual. La amortización, lo vimos recién, es la diferencia entre la cuota y los intereses. Nos da 470,79. Y la cuota lo habíamos calculado y se repite para todas porque se mantiene constante y es la característica de este sistema de amortización. ¿Qué me quedaría por terminar de ver y que me interesa mucho? El cálculo del saldo al inicio. Y eso no hay otra forma que aplicando la fórmula. Eran 5 cuotas, ya pagué la primera, entonces me queda todavía una deuda de 1.979,21, que es el valor que vamos a ingresar al inicio de la segunda unidad de tiempo. ¿Va quedando claro esto? Bien. Ahora yo les propongo una cuestión. ¿Qué pasaría si nosotros compramos, por ejemplo, un automóvil? ¿Sí? Bien, van entendiendo, ahí me van contestando. ¿Qué pasa si no tuviera 5 cuotas? Tuviera 50 cuotas, chicos. Si lo hacemos manualmente, esto no terminamos más. Entonces, con los minutitos que me faltan, a mí me gustaría que ustedes vean cómo lo puedo hacer en forma. A ver, voy para compartir la pantalla del Excel. A ver si me deja. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular en una planilla de Excel? ¿Sí? Porque calcular 50 cuotas, o que su jefe les diga, a ver chicos, yo ya pagué 38 cuotas este mes, no sé si llego a calcular, a pagar la cuota 40, calculame y decímelo en 5 minutos. Obviamente que ustedes no van a poder calcular esto en 5 minutos, la cuota 49 en forma manual.
Entonces, recuerden, si no lo han visto, lo van a ver. Voy a tratar de ir lo más clara posible para que después lo puedan ver en el video nuevamente. ¿Qué sabemos nosotros? Deuda, 2.450, la cantidad de cuota, la tasa de interés, y lo que no sabemos es el valor de la cuota, ¿sí? Estos son los valores que nos dieron como para ir viendo si estamos calculando bien o no. Y para el cálculo del valor de la cuota, existe una función dentro de lo que es la planilla Excel que se llama pago. Entonces lo vamos a calcular. Como siempre, introducimos el signo igual como para poder calcular un valor, una fórmula, aplicar una fórmula, y nos vamos a desplegar las funciones que tengo disponibles. Si la función de pago no está en su lista, ¿qué hacemos? Vamos a la última opción, más funciones, se nos abre una ventana, buscamos en la listita dentro de las financieras, y ahí colocamos, si no sabemos, por ejemplo, cálculo del valor de la cuota, y damos a ir. Y allí nos sugiere aplicar el cálculo del valor, pero en realidad no es el valor, sino que es el pago, ¿sí? Cálculo del valor de la cuota de una deuda. A ver si ahí me lo coloca. Bueno, se me tildó, pero en realidad lo que yo tengo que aplicar es la función de pago, ¿sí? Entonces voy a colocar, introducir, a veces sucede estas cuestiones, chicos, la función de pago que yo ya la tengo habilitada, se me abre una ventanita donde me pide introducir la tasa. Entonces, si yo hago clic dentro de la ventanita donde dice tasa, tengo que introducir el 0,02. Ahí me avisan que tengo 10 minutitos. ¿Ves que aparece la celda donde está la tasa de interés? En NPR tengo que introducir la cantidad de cuotas. Entonces voy a la celda donde está el 5 y hago clic. Valor actual no es otra cosa que nuestra deuda. Entonces hago clic y voy a cliquear la celda donde está el valor de la deuda. Valor final es lo que nosotros vamos a llegar a cobrar en algún momento del tiempo. Yo lo puedo dejar como está o puedo colocar el valor de 0. Y el tipo es si son tipos de cuotas vencidas o anticipadas. También tengo la opción de dejarlo como está o de colocar 1 si es pago al final o 0 si lo quiero omitir. Normalmente si no le coloco nada me lo toma como cuota vencida. Y ahí aceptamos y nos da el valor de la cuota. Fíjense que ahí está en euros porque se ve que en algún momento le introduje el valor de euros, pero me lo da en negativo. No es que esto esté mal, ¿eh? Ojo, para la máquina es negativo porque es una salida de dinero. Por lo tanto, me lo tira negativo. Entonces, si nosotros queremos agilizar el tema, me voy a la columnita de cuota, que yo ya lo voy a tener hecha, ¿sí? Y le coloco que esto va a ser igual a esta celda donde acabamos de calcular el valor del pago, pero le voy a poner el valor negativo para que me lo transforme en positivo, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Y ahí me lo coloca al valor. Bueno, me quedo en euros, no importa. Como sabemos que las cuotas son todas iguales, voy a ir hasta que me aparezca esa crucecita en negro en el extremo inferior derecho, hago clic y arrastro, ¿sí? Y ahí me va a quedar, ¿por qué me queda esto? Porque lo tengo que fijar. Entonces voy allá y lo introduzco, el signo peso, para que me quede fijo este valor. Y ahora sí lo arrastro y lo copio, ¿sí? Bien. ¿Qué conocemos, gente? A ver, lo voy a hacer sin los euros acá, que ya lo tenía más o menos listo. ¿Qué conocemos? El valor de nuestra deuda. Para que después veamos que me dé los mismos valores. Esto es igual al valor de la deuda. Introduzco acá, 2.450. Esto va a ser igual a esta celda. Listo. El valor al final, el saldo al final, ¿qué dijimos que era?
era igual a esta deuda al inicio por 1 más I. Fíjense que yo ahí les coloqué al inicio de la columna de interés la tasa solita. ¿Para qué? Para poder introducir la fórmula del saldo al final. Esto va a ser igual al saldo al inicio por, fíjense acá en la valla que estoy introduciendo la formulita, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés. No estoy haciendo otra cosa que seguir lo que nosotros hacíamos en forma manual. Y le doy el enter y me aparece el valor al final. El interés no es otra cosa que el saldo al inicio por la tasa de interés. Entonces, fíjense acá en la valla que estoy introduciendo la fórmula. Esto es igual a saldo al inicio por la tasa de interés de 0,02. Fíjense que ya encontré y verifiqué el primer interés coincide. Y la amortización no es otra cosa igual al valor de la cuota que está en la celda K17 menos el valor del interés que lo acabamos de calcular, que está en la H17. Y me da los 470,79 que hemos encontrado en forma manual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculamos el saldo al inicio? Acá la forma más fácil es decir, esto es igual a saldo al final, cliqueo donde figura el saldo al final. ¿Qué le habíamos restado para poder controlar? El valor de la cuota. Y ahí llegamos al valor del saldo. Como el valor de la tasa de interés se va a quedar fija para todas las cuotas, donde intervino la tasa de interés la voy a dejar fija. Entonces voy al saldo final. Fíjense que la tasa de interés está en la H15. Entonces voy a dejar fija la salda H15. Y lo voy a dejar fija entre una de las formas que existe colocando pesos, signo pesos, antes de la H y antes del número de la celda. Voy a hacer lo mismo cuando en la columna del interés para dejarla fija, pesos y pesos, y le doy el enter y ya lo fijé. ¿Para qué me sirve esto, chicos? Porque ya una vez que yo coloqué las fórmulas en toda la celda, voy, por ejemplo, al saldo al inicio. Extremo inferior derecho. Aparece la cruz, arrastro y ya arrastré la formulita. No me aparece nada porque todavía no calculé saldo final. Entonces voy al saldo al final. Hago clic, extremo inferior derecho y arrastro para abajo. ¿Sí? Interés. Hago clic, extremo inferior derecho y arrastro para abajo la fórmula. En amortización, hago clic y arrastro. Y lo que acá no hice, porque me olvidé al principio que son cuotas que son todas constantes, clic y arrastro. Fíjense que los datos que a mí me daban para poder controlar me coinciden perfectamente con los que nosotros nos habían dado como datos, ¿sí? Y de esta forma ustedes van a poder controlar o calcular rápidamente si su jefe les pide calcular, por ejemplo, la cuota 40 o la que sea. ¿Qué teníamos que controlar? Que el saldo al inicio coincidiera con el valor de la cuota y que el saldo, coincidiera con la amortización y que saldo al final, que lo voy a poner en otro color, coincidiera con el valor de la cuota. ¿Sí? Bien. Voy con los duditas o comentarios, y sí, es más fácil. Sí, profe, puse calcula, capaz que sea por eso puso, sí, con la calculadora. Bueno, gente, imagínense que esto yo lo quisiera extender para 50 cuotas. Una vez que realizo la formulita, fíjense, yo cliqueo, extremo inferior derecho, aparece la crucecita y lo extiendo la cantidad de cuotas que se me da la gana. Entonces imagínense que de esa forma yo estoy ganando mucho tiempo. Ahí me queda negativo porque no tengo el resto de los elementos, ¿sí? Al que le interesa, volvemos a ver el videíto, si no vieron todavía nada en informática. Y si no,
bueno, es a título de que ustedes lo puedan aplicar en la vida real, porque hay varios de ustedes que ya están trabajando y me van preguntando cositas. ¿Dónde subimos las clases grabadas? En los foros, Abril. En cada foro, que esto yo lo tengo que subir a YouTube, lo tengo que convertir todavía, y eso tiene su demora, lo voy a subir recién mañana al aula virtual, en el mismo foro donde yo coloco lo que vimos en clases. ¿Estamos? ¿Les gustó, chicos? ¿Aprendimos algo más? Es muy fácil de aplicar el Excel, hay que tener cuidado de dejar fijo lo que nosotros nos interesa, que en este caso es el tema de la tasa de interés, y luego el resto de las fórmulas se van copiando, se van arrastrando. Me quedé pensando por qué me quedó negativo, ¿por qué será acá? Porque nosotros habíamos calculado, y ahí cierro la ventanita del chat, habíamos calculado un valor para 5 cuotas, pero en realidad, si yo quisiera ponerle 50 cuotas, y ahí el valor, fíjense, es que el valor de la cuota me cambió. Y si mi deuda no fuera 2.450, fuese de 24.500, y ahí me va a cambiar todo, ¿ven? Que cambió absolutamente todo y ya no tengo valores negativos. Bueno, gente, se me va terminando, por eso no hay más cuotas y por eso se me fue poniendo negativo. Me queda menos de un minuto, en cualquier momento se me corta. Nos enganchamos en la segunda reunión y los que quieren pueden ir colocando la asistencia en el chat de clases. Salimos de esta e ingresamos en la otra, ¿les parece? Bueno, nos vemos en unos minutitos. Chau, chau.